sin verla de manera gráfica. Podemos ver estos patrones de a ver, en lo que... Bueno, entonces, a ver, la clase pasada estuvimos viendo que tenemos una molécula iónica, básicamente uno la puede entender. Ok, entonces, una molécula iónica, vimos la clase pasada, que uno la podía entender como dos iones, uno positivo y el otro negativo, y estos dos iones, de toda la discusión que vimos sobre el potencial que hay entre esos dos iones, que cuando están demasiado cerca es repulsivo, que cuando están ligeramente lejos es atractivo, y que cuando están muy lejos no hace ninguna fuerza, ¿no? Eso es lo que vimos la clase pasada, que era el potencial de esta molécula era una cosa así, era una cosa, era una cosa así, y en esto era R y esto era el potencial, ¿no? R es, digamos que esta distancia de aquí, y entonces lo que hacíamos era restringirnos a estudiar este sistema en la zona en la que este potencial es una parábola, o sea que se comporta como un resorte. Entonces lo que queremos ver el día de hoy es cuál es la polarizabilidad iónica, o sea que cuál es, cuando uno tiene dos cargas, una positiva y una negativa, cuando uno tiene dos iones que están ligados por algún enlace iónico, cómo es que funciona la polarizabilidad en ese caso. Bueno, entonces para eso vamos a empezar por escribir la segunda ley de Newton para este par de moléculas. Entonces, pero en lugar de escribirlo para el par de moléculas, lo que vamos a hacer es, vamos a escoger o sea, para ese par de átomos, perdón. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a subir en el sistema de referencia de alguno de los dos átomos y, por ejemplo, nos vamos a subir en el átomo que tiene carga positiva y vamos a poner un sistema de referencia ahí. Entonces, a este eje lo voy a llamar R, que es el eje a lo largo del enlace, y vamos a escribir la segunda ley de Newton. Bueno, entonces, la segunda ley de Newton pues dice que la suma de las fuerzas que actúan sobre el sistema es igual a la masa por la aceleración. Entonces, en este caso, esto lo podemos escribir como la derivada de R, que es esta coordenada de aquí con respecto al tiempo, pues la segunda derivada, ¿no? Por la masa, y le voy a poner una R pequeña aquí, no le voy a poner nada, pero ahorita les voy a decir qué es esa masa. Ay, qué canción, a ver, M. Entonces esto es masa por aceleración, y los términos que van a la derecha son las fuerzas que experimenta ese átomo, ¿no? Entonces, la primera fuerza que experimenta ese átomo es menos K por R. Entonces, acuérdense que esta K de aquí es la constante de elasticidad de ese enlace, que se comporta como si fuera un resorte. Entonces, lo voy a poner como menos K por R, y esa es la fuerza del enlace, ¿ok? Estoy suponiendo que R no es muy grande y R, o sea, que R no es demasiado grande de tal manera que me salgo de la zona de elasticidad, que es esta de aquí. O sea, que estoy aquí adentro, pues, ¿no? Estoy en la zona en donde esta cosa es cuadrática. Bueno, y la otra fuerza que tengo es la del campo eléctrico molecular, que es más el campo eléctrico molecular por la carga eléctrica de ese ion, y a esa carga eléctrica la vamos a llamar Q, Q estrellita, que quiere decir que es la carga eléctrica del ion, ¿no? Que no, pues si ustedes tienen un ion que perdió un electrón, entonces Q estrellita es igual a la carga del electrón,
y si ese ion perdió 2 electrones, entonces Q estrellita es igual a 2E, ¿no? Y así de fácil. Ok, bueno, pero aparte, fíjense ustedes que cuando uno tiene una molécula como esa, esta molécula no está estática, sino que se puede mover. De hecho, va a sufrir vibraciones. Estos dos átomos están vibrando en realidad. Y con más razón está vibrando si el campo eléctrico, por ejemplo, es un campo eléctrico oscilatorio. O sea, que es un campo eléctrico que depende de la frecuencia. Entonces, para eso, cuando ustedes tienen una carga eléctrica que se mueve y que aparte se acelera, porque esta no solo se mueve, sino que se está acelerando también, ¿no? Porque cuando uno de los átomos lleva a un extremo, cuando el resorte se está estirando, ese átomo se está desacelerando y cuando está yendo hacia el otro lado, ese átomo se está acelerando. Entonces, cuando ocurre eso, cuando una carga eléctrica se mueve, emite radiación y al emitir radiación pierde energía. Entonces, y no solo eso, sino que aparte, esa molécula pues no está sola en el espacio, sino que está conectada a otras moléculas que hay a sus lados, ¿no? Que hay a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo, adelante y atrás, ¿no? Y entonces esa molécula, cuando vibra, parte de la energía cinética de las vibraciones se la puede transmitir a las moléculas que están a los lados. Y al hacer eso, también pierde energía. Entonces, por lo menos existen esos dos mecanismos que le hacen perder energía a la molécula. Entonces, esos mecanismos los tengo que meter de alguna manera en mi segunda ley de Newton. Entonces, lo que se suele hacer en este caso es que se agrega un término que es menos gamma por R por la derivada temporal de R con respecto a T. Bueno, este término de aquí no les va a resultar tan extraño porque en realidad, no sé si alguien lo reconoce de la materia de... Es el factor de amortiguamiento. Es el factor de amortiguamiento, exactamente, muy bien. O sea que lo que tienen aquí realmente es un oscilador armónico forzado y amortiguado. Y ese de ahí, como tú lo dijiste perfecto, es el factor de amortiguamiento. Que lo deben haber visto en dinámica de cuerpo rígido, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir ese término? Bueno, pues recuerden ustedes que un oscilador armónico amortiguado tenía, o sea, un oscilador armónico se comportaba de esta manera, pero un oscilador armónico amortiguado más bien hace esto y luego sus oscilaciones se van amortiguando. O sea, que lo que le va pasando es que va perdiendo energía. Entonces, en lugar de meter los complicadísimos mecanismos de pérdida de energía por emisión de radiación y pérdida de energía por transmisión a los primeros vecinos, que son muy complicados, lo más fácil es meter un término efectivo. Entonces, en esta gama de aquí, en esta constante física que ponemos aquí, escondemos esos efectos, los de perder energía por radiación y perder energía por transmitirle la energía a los primeros vecinos. Bueno, entonces, esta es la segunda ley de Newton que me queda para este sistema. Bueno, otro detalle que es importante mencionar aquí es el de la masa. En realidad, esta masa de aquí no es la masa de ninguno de los dos átomos, sino que es una cosa que se llama la masa reducida. La masa reducida, si ya llevaron el curso de dinámica aplicada, entonces lo vieron ahí. Y si no lo vieron ahí, no importa, porque no es esencial para entender esto. La masa reducida está dada por la masa reducida, que es esta que tengo aquí, es la masa del ion positivo por la masa del ion negativo entre la masa del ion positivo más la masa del ion negativo. ¿Ok? Bueno, ¿por qué surge esa masa reducida? De hecho, ese es un problema de mecánica clásica. Cuando ustedes tienen dos cuerpos que están interactuando entre ellos de manera radial,
como lo están haciendo estos dos átomos. Entonces uno se puede pasar al sistema de coordenadas de centro de masa y al sistema de coordenadas relativo. Entonces el centro de masa es el que ustedes conocen de cinemática y dinámica de muchas partículas, y el sistema de coordenadas relativo es el sistema de coordenadas en el que yo me siento en una de las masas y lo calculo todo a partir de esa masa, que es exactamente lo que estoy haciendo aquí. Cuando uno hace eso, la segunda ley de Newton permanece con la peculiaridad de que en lugar de que aparezca la masa de uno o del otro de los cuerpos, lo que aparece es la masa reducida. O sea, si uno hace el cálculo, entonces en lugar de que salga la masa de alguno de los cuerpos, sale esta cosa de aquí, que es la masa reducida. Fíjense que, por ejemplo, si alguno de los dos cuerpos fuera mucho más pesado que el otro, o sea, por ejemplo, si hubiera un ion que pesa 10 veces lo que pesa el otro, entonces esta M más de aquí, M más M menos es, o sea, imagínense que M más es mucho mayor que M menos. O sea, que hay un ion que es pesadísimo y el otro es muy ligerito. Entonces, si ustedes calculan la masa reducida, entonces en este caso la masa reducida es aproximadamente igual a M menos, porque como M más es muy grande, entonces esto es M más, y esto que tengo aquí en el denominador, para todo efecto práctico, también es M más, porque M más es mucho más grande que M menos. Entonces M más entre M más me da 1, y lo que me queda es M menos. Entonces, digamos que si tengo un ion muy pesado, la masa reducida es la masa del ion más ligero, ¿ok? Y si los dos iones pesan lo mismo, o sea, si los dos iones son aproximadamente iguales, o sea, imagínense que M más y M menos son parecidos, entonces en el denominador me queda 2M más, por ejemplo, y entonces esto me queda como M menos sobre 2, que es lo mismo que M más sobre 2. O sea que si pesan, tienen aproximadamente la misma masa, entonces la masa reducida es como la mitad de la masa de cualquiera de los dos iones, ¿no? Y si no, pues hay que calcularlo. Bueno, entonces, en general los iones pesan más o menos el mismo orden de magnitud, entonces, pues hay que calcularlo, ¿no? Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es que me voy a pasar al espacio de frecuencias, porque esa ecuación así como está no me gusta. Entonces me voy a pasar al espacio de frecuencias. Entonces, a ver, permítame tantito. Y, entonces, a ver, ¿quién me puede recordar cómo tenía que hacer para pasar al espacio de frecuencias? O sea, ¿cuál era la regla, cuál era la regla para pasar al espacio de frecuencias? Entonces, a ver, les voy a dar o sea, algunas ideas como para que puedan ir pensando. O sea, esta R. Creo que tenemos que dividir sobre la masa, ¿no, profesor? Y creo que acá entre M es Ajá. raíz de... Ah, sí, ¿no? La Algo, raíz de K entre M, eso es... algo así. ahorita eso, muy bien. De hecho, lo vamos a hacer. A ver, pero primero me gustaría, sí tienes razón, pero a ver, me gustaría pasar al espacio de frecuencias. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo en la clase pasada que Bastaría con multiplicar I omega I omega, ¿en qué casos? cuando derivamos. Cuando derivamos, ¿no? Entonces, por cada derivada que yo vea ahí, tengo que sacar una I omega, ¿no? Acuérdense que si yo derivaba esto, entonces esto me va a dar omega por R omega menos I omega por E a la menos I omega T, ¿no? Entonces, cada vez que derivo, me baja una I omega. Entonces aquí, si paso al espacio de frecuencias, esto me va a quedar como
esta masa de aquí, que como tú decías ahorita la voy a pasar. Es más, vamos a hacerlo de una vez. Vamos a pasar la masa dividiendo como sugerías tú hace un segundito. Entonces me queda menos K entre M por R más Q entre M por EM menos gamma entre M por la derivada de R con respecto a T. Y ahora me paso al espacio de frecuencias. Entonces, en el espacio de frecuencias, y me paso al espacio, ok, bueno, entonces aquí tengo menos I omega al cuadrado, ¿no? Como me decías tú, por cada derivada tengo que bajar un menos I omega, y aquí va la R de omega, y esto es igual a la suma de omega por, menos K entre M. A ver, aquí me faltó algo muy importante, que es E a la menos I omega T. Y esto es igual a la suma de omega de menos K sobre M por R de omega, que es este de aquí, más Q, a ver, permítame tantito, más Q sobre M por EM, y vamos, pues también depende de omega, ¿no? Porque EM de T debe ser igual a la suma de omega de EM de omega por E a la menos I omega de T, ¿no? O sea, todos los descomponemos en sus frecuencias a todos, ¿no? Y aquí me queda más gamma entre M por I omega por R de omega. Y todo esto por E a la menos I omega T. Bueno, entonces, otra vez volvemos a hacer el rollo ese que ya habíamos hecho antes, de que ¿cómo se llama? De que estas funciones exponenciales de aquí son linealmente independientes. Entonces, como son linealmente independientes, entonces, para que todo esto sea cero, o sea, para que esto sea igual a esto de aquí, pues esto de aquí tiene que ser igual a esto de aquí, ¿no? El mismo argumento que el de la clase pasada. Entonces, lo que me queda es que menos I omega al cuadrado por R omega es igual a menos K entre la masa reducida por R omega más Q por M sobre la masa por omega, más I omega por gamma entre M por R omega, y esto debe ser igual a esto, ¿no? Bueno, entonces, bueno, entonces quiero que vean qué le pasa a esta relación, pero antes me gustaría que hiciéramos algunas cosas, que creo que era lo que estaba, que creo que era lo que estaba sugiriendo Marco Antonio, ¿no? O sea, que la masa la podíamos calcular de varias maneras. O sea, que utilizando esa masa que nos había quedado ahí en el divisor, podíamos hacer varias cosas. Bueno, pues vamos a hacerlas. Resulta que K entre M, en el oscilador armónico, la frecuencia angular del oscilador armónico es igual a la raíz cuadrada de K entre M, ¿no? Esto lo deben recordar del oscilador armónico. Entonces, y esta lleva un cero aquí porque la frecuencia verdadera del oscilador armónico no es omega cero, sino que es K entre M menos gamma entre, menos gamma sobre 4M, algo así. Entonces, esta de aquí es la frecuencia que tendría el oscilador armónico si estuviera solito. O sea, si no estuviera, si ninguno de estos dos términos que tengo aquí a la derecha existiera. Esta sería la frecuencia del oscilador armónico. Entonces, a esa se le llama la frecuencia natural del sistema. Esa es la frecuencia natural del sistema.
Y en términos físicos sería la frecuencia a la que oscila la molécula si no está conectada a nada más. O sea, si no tiene disipación de energía y aparte no tiene, no está sometida a un campo electromagnético, ¿no? Como la EM que tenemos ahí. Muy bien, entonces esta se llama frecuencia natural y es raíz de K entre M. Entonces, pues K entre M es igual a omega 0 al cuadrado. Y entonces este término de aquí ya me queda un poquito más bonito porque me queda en términos de la frecuencia. Bueno, y al ratito, que veamos las gráficas de esta cosa, van a ver que esa omega 0 juega un papel muy importante en las gráficas de la permitividad. Entonces, y que aparte es una cosa que nos permite conocer, nos permite saber un montón de cosas sobre esa molécula. Bueno, entonces, lo que voy a hacer, el otro término que tengo es gamma entre M. Entonces, la gamma, fíjense que esta cosa de aquí, o sea, lo que yo tengo aquí es gamma por la derivada de R con respecto a T. Y esta de aquí es una fuerza de amortiguamiento, ¿no? Ustedes me lo dijeron hace un momentito. Entonces, esta cosa de aquí tiene unidades de velocidad, o sea que tiene unidades de metro sobre segundo. Y la gamma, quién sabe qué unidades tiene, pero el chiste es que la fuerza está en newtons sobre newtons. Entonces, las unidades de la gamma tienen que ser newton por segundo sobre metro. Y newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, si lo multiplico por segundo y lo divido por metro, me queda kilogramo sobre segundo. Entonces, una manera alternativa de dar la gamma es decir que la gamma es igual a la masa entre un tiempo de relajación. Entonces, el tiempo de relajación, esta tau que les estoy poniendo aquí abajo, es básicamente el tiempo que le toma a la oscilación de la molécula desaparecer, ¿no? Aquí ustedes tienen una especie de E a la menos T sobre tau que hace que las oscilaciones desaparezcan. Entonces, una manera muy conveniente de dar la gamma es escribirla como la masa reducida entre la tau. Y este tiempo de aquí es el que contiene la información de cuánto tiempo me toma perder, o sea, es un tiempo en el que se pierde la energía del sistema. Me da una idea de en cuánto tiempo se pierde la energía del sistema. Bueno, entonces, si esto lo escribo así, o sea, si hago esta sustitución y hago esta sustitución, entonces la ecuación, vamos a ponerlo así también, ¿no? Como que viene de estas dos cosas. Entonces, esta ecuación que tengo aquí arriba me queda como menos omega al cuadrado, porque aquí tengo menos i al cuadrado, pues eso es menos omega al cuadrado por r omega es igual a menos omega 0 al cuadrado por r omega. Este término lo voy a pasar aquí al lado, y omega por gamma, perdón, y omega sobre tau. Acuérdense que gamma es m sobre tau, entonces aquí me queda una tau por r omega. Bueno, y fíjense que las unidades en que me quedó todo esto son muy armoniosas, porque básicamente omega tiene unidades de 1 entre tiempo, entonces esto tiene unidades de 1 entre segundo al cuadrado y este tiene unidades de metro. Entonces todo lo que me quedó aquí tiene unidades de aceleración, ¿no? Esto tiene unidades de aceleración, esto tiene unidades de aceleración, esto también. Y pues esto obviamente tiene unidades de aceleración, porque Q por EM es la fuerza, y esto dividido entre la masa, pues fuerza entre masa tiene unidades de aceleración. Entonces ahora voy a pasar estas R omegas, todas estas R omegas las voy a pasar a la izquierda. Y lo que me va a quedar es omega 0 al cuadrado menos omega al cuadrado por R omega, que es este de aquí, y aquí me queda más i omega sobre tau por r omega.
a ver, aquí tengo un error. Es menos, ¿no? Menos, menos, me da más, entonces aquí me da menos. Muy bien. Y de este lado tengo Q por M sobre W entre la masa. Y entonces ahora puedo, despejar la R omega. A ver, ¿a alguien se le ocurre por qué voy a despejar la R omega? O sea, a ver, si mi objetivo final es calcular la polarizabilidad y para la polarizabilidad voy a necesitar el momento dipolar eléctrico de la molécula, entonces, ¿para qué estaré despejando la R omega? O sea, ¿cuál será el objetivo de hacer eso? Bueno, acuérdense que para calcular el momento dipolar, o sea, para calcular un momento dipolar, cuando teníamos dos cargas puntuales, el momento dipolar era Q por L, si teníamos, menos Q, así, y si teníamos más Q, así. Entonces, y esta distancia de aquí es L, entonces el momento dipolar de esa cosa que tenemos aquí, pues es justamente esta PQL, ¿no? El momento dipolar eléctrico es Q por L. Bueno, entonces si yo tengo la distancia R omega que hay entre las dos moléculas, los dos átomos, entonces, y lo multiplico eso por la carga que tiene o sea, por la carga que se transfirió de un átomo al otro, entonces eso me va a dar el momento dipolar eléctrico de esa molécula. Entonces, entonces, pues vamos a despejar la R omega como la vimos de esta ecuación de aquí, ¿no? Entonces vamos a despejar la R omega de aquí, ¿no? Entonces la voy a llevar para la hoja siguiente para que la vean. Y entonces, entonces la R omega es esta de aquí. Y entonces ya podemos decir aquí que R de omega es igual a Q por EM entre la masa por omega. Y entre la masa que multiplica a omega 0 al cuadrado menos omega al cuadrado menos I omega sobre tau. Y todo esto así nomás, ¿no? Entonces, fíjense que esta es la R omega. Entonces, el momento dipolar eléctrico de la molécula, es justamente P, que depende de omega, igual a la carga esta, que es la carga que se transfirió de una molécula a la otra. Pues en este caso, tengo una molécula que tiene, o sea, tengo un átomo que perdió una carga Q estrella y el otro átomo ganó esa carga Q estrella. Entonces, pues tengo dos átomos con cargas opuestas. Y entonces el momento dipolar lo puedo calcular como Q estrella al cuadrado por el campo eléctrico molecular dividido entre la masa por omega 0 al cuadrado menos omega al cuadrado menos I omega sobre tau. Bueno, entonces me queda esta ecuación así. Bueno, a ver, ¿quién me podría decir de esta ecuación cuál es la polarizabilidad iónica? O sea, ¿cuál dirían ustedes que es la polarizabilidad iónica? Q cuadrada estrellita sobre M y todo lo de abajo. Porque Exactamente. pues es la C, ¿no? Ajá. Exactamente, muy bien. La polarizabilidad, acuérdense que era esta cosa. Esta cosa es la polarizabilidad, ¿no? Aquí tengo el campo eléctrico molecular
aquí tengo el dipolo, entonces todo lo demás debe ser la polarizabilidad. Perfecto, muy bien. Entonces eso quiere decir que la polarizabilidad es Q estrellita al cuadrado entre la masa por omega 0 al cuadrado menos omega al cuadrado menos I omega sobre tau. ¿Ok? Bueno, ¿qué es la primera cosa rara que noto sobre la polarizabilidad en el espacio de frecuencias? La iónica en el espacio de frecuencias. A ver, ¿qué notan? ¿Qué es compleja? Ujú. Exactamente, es compleja. O sea que le puedo sacar su parte real y le puedo sacar su parte imaginaria, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso para empezar. Muy bien, exactamente, que es compleja, ¿no? Es la primera polarizabilidad que nos sale compleja. Bueno, nos salió compleja porque estamos en el espacio de frecuencias y en el espacio de frecuencias eso no tiene nada de raro. Y que, a ver, de lo que platicamos la clase pasada, el hecho de que tenga parte imaginaria, ¿qué quiere decir? ¿A qué se referirá la parte imaginaria de la polarizabilidad? O sea, ¿con qué fenómeno está relacionado la parte imaginaria de la polarizabilidad? Podría Con ser la fase. Con la fase, con una atenuación. con una atenuación, exactamente. La parte imaginaria de la polarizabilidad tiene que ver con la atenuación, o sea, que tiene que ver con la pérdida de energía. O sea, si se fijan, si esta tau, si la gamma, que era, acuérdense que la gamma, a ver, déjenme mostrárselas en la página anterior. Esta gamma de aquí es cero si tau tiende a infinito. O sea, si el tiempo de relajación es muy largo, ¿no? Pues lo cual tiene mucho sentido. O sea, si el tiempo de relajación es muy corto, entonces eso quiere decir que esto hace así, muy rápido, en un tiempo muy cortito, la onda se atenúa. Pero si el tiempo es muy largo, entonces la onda tarda mucho tiempo en atenuarse, ¿no? Entonces el tiempo de aquí es muy largo. Entonces, si el tiempo de atenuación fuera infinito, eso querría decir que en realidad nunca se atenúa. Entonces, si yo hago tender la tau infinito, la parte imaginaria de la polarizabilidad desaparecería, ¿ok? Entonces, eso querría decir que ese término tendría que desaparecer. Entonces, la parte imaginaria desaparecería. Bueno, entonces la clase pasada vimos que si en un material había conductividad eléctrica, eso provocaba una atenuación en la épsilon. Y ahora estamos viendo que como la molécula pierde energía por varios mecanismos diferentes, entonces presenta una parte imaginaria que tiene que ver con la atenuación de esa molécula. Bueno, entonces lo que vamos a hacer a continuación es separar la polarizabilidad en parte real y parte imaginaria. Entonces vamos a separar la polarizabilidad en parte real y parte imaginaria en la siguiente hoja. A ver, déjenme ver cómo voy con las capturas de pantalla para que parece que voy bien. Entonces, ahí está. Entonces, ahí está. Entonces, si yo escribo la polarizabilidad aquí, entonces, nada más que creo que me faltan algunas cosas, ¿no? Aquí que se me colaron. Entonces, ahí. Esta es la polarizabilidad, ¿no? Entonces, acuérdense que cuando ustedes le quieren sacar la parte real y la parte imaginaria a un número complejo de este tipo, entonces lo que pueden hacer es multiplicar la parte de arriba por el complejo conjugado de esta cosa. Entonces el complejo conjugado de esta cosa es así. Y dividen entre el complejo conjugado de ese número. Entonces, esto les queda así. Entonces, por les da alfa, les da Q estrellita,
al cuadrado, que es la que ya teníamos, y aquí arriba tienen omega Profesor, 0 al cuadrado. ¿no falta tau? Sí, también se me fue la tau, ¿verdad? Muy bien. Entonces, y a ver, no, es que aquí esto no lo quiero así. Entonces aquí esto es más i omega entre tau, ¿no? Entonces aquí es más i omega sobre tau. Muy bien. Y entonces cuando multiplico esto por esto me da m que multiplica a omega 0 al cuadrado menos omega al cuadrado y todo esto al cuadrado más omega al cuadrado sobre tau al cuadrado. Y entonces ya es muy fácil encontrar cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria. Entonces la parte real, entonces alfa la puedo escribir como la parte real más i por la parte imaginaria. Entonces de aquí la polarizabilidad de la parte real es igual a q al cuadrado por omega 0 al cuadrado menos omega al cuadrado entre m por omega 0 al cuadrado menos omega al cuadrado más omega al cuadrado sobre tau al cuadrado. Y la parte imaginaria es igual a q al cuadrado por omega sobre tau dividido entre esta misma cosa de aquí. ¿Ok? Entonces esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Ok. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto que nos salió aquí en términos, por ejemplo, de la susceptibilidad? Profesor, Sí, eh, ¿qué se me olvidó ahora? bueno, donde tiene omega menos, bueno, en la parte real de alfa tiene omega 0 al cuadrado Ah, aquí me falta así, ¿verdad? menos omega al cuadrado y del otro lado lo tiene sobre al cuadrado. ¿Sí es así? ¿O es que ya me confundí? Sí, perdón, Ya, ok, pero es no, que no es sé, que, no es sé. que este de aquí se me había olvidado, ¿no? Ese de ahí se me había olvidado. Entonces, pues ya se lo puse. A ver, entonces déjeme corregir esa captura de pantalla. Sí, no lo había puesto. A ver, entonces, ya que se lo puse, lo corrijo. Muy bien. Bueno, entonces tengo esos dos resultados. Bueno, entonces ahora van a ver que eso quiere decir que se traduce en eso se traduce en que la epsilon va a tener parte real y parte imaginaria. Bueno, nada más que aquí, fíjense que acuérdense que la ecuación de Clausius-Mossotti, o sea, lo que decíamos era lo siguiente, decíamos P es igual a N por P, ¿no? En la ecuación de Clausius-Mossotti. Y este es el número de partículas por unidad de volumen. Y entonces, la, P es igual a N por P y esto es igual a N por alfa por el campo eléctrico molecular. Y entonces esto es N por alfa por el campo eléctrico molecular que habíamos quedado que era el campo eléctrico externo más la P entre 3 epsilon 0. Y entonces este término nos lo llevábamos para el otro lado y nos quedaba P que multiplica a 1 menos N alfa entre 3 epsilon 0 y esto es igual a N alfa por E. Y entonces de aquí sacábamos la susceptibilidad eléctrica. Resulta que en este tipo de materiales, este número de aquí es muy pequeño. Este número de aquí es pequeñísimo. Porque la densidad que tienen es muy baja. Y entonces en este caso, N alfa entre 3 epsilon 0 es mucho menor que 1. Y entonces podemos decir que P es igual a N alfa por E.
O sea, podemos calcular así de fácil la polarización. Entonces, quiere decir que en este caso, la ecuación de Clausius-Mossotti se reduce a esto, a G igual a N por alfa. Acuérdense que la ecuación de Clausius-Mossotti decía que esto es igual a N por alfa entre 1 menos N por alfa entre 3 epsilon 0. Y si este número de aquí es muy pequeñito, es mucho menor que 1, entonces esto de aquí es igual a N por alfa. Entonces, en este caso, muy particular, la ecuación de Clausius-Mossotti como que se simplifica un poco. Y entonces me queda así. Entonces, eso quiere decir que en este caso, la susceptibilidad eléctrica es igual a N por alfa, que es igual a N por alfa real, más I por N por alfa imaginaria. ¿No? Porque este tenía parte real y parte imaginaria. Y entonces, esto hace que la susceptibilidad tenga parte real y que la susceptibilidad tenga parte imaginaria. La parte real de la susceptibilidad es igual a N por alfa R y la parte imaginaria de la susceptibilidad es N por alfa I. 35 centímetros de largo en su programa, que es más o menos lo que, para que nos quepan ahí los hojas de maquilla, 35 por unos 3. Bueno, entonces, de las páginas pasadas, de las páginas pasadas, podemos ver cuál es la alfa real y la alfa imaginaria, ¿no? Que son estas de aquí, estas que pueden ver aquí. Entonces, vamos a llevarnos la hoja siguiente y vamos a copiarlas porque así vamos a poder escribir lo que es la susceptibilidad parte real, parte imaginaria. Entonces, a ver, déjenme, antes de que se me olvide, la captura de pantalla de esto. Y bueno, entonces de aquí es muy fácil ver que la susceptibilidad real es esto y que la susceptibilidad imaginaria, que la parte imaginaria de la susceptibilidad es esto de aquí. Y entonces, aparte, recuerden que la épsilon es igual a la epsilon 0 más la susceptibilidad. Entonces, de aquí me queda que la epsilon omega es igual a epsilon 0 más la parte real de la susceptibilidad más la parte imaginaria de la susceptibilidad. Entonces, la parte real, la epsilon omega también tiene parte real y parte imaginaria. Y a ver, ¿quién me puede decir cuál sería la parte real de la epsilon omega? A ver, ¿qué dirían ustedes que es? Bueno, sería epsilon 0 más esta es la parte real de la epsilon omega, ¿no? Y esta es la parte imaginaria de la epsilon omega, o sea que coincide con la parte imaginaria de la susceptibilidad. Entonces, epsilon 0 más n por q estrellita al cuadrado por omega 0 al cuadrado menos omega al cuadrado entre m por omega 0 al cuadrado menos omega al cuadrado más omega al cuadrado sobre la tau al cuadrado. Y la parte imaginaria de la epsilon, pues es justamente esta de aquí, ¿no? Entonces pues la copio y la pongo ahí. Entonces, esta es
la parte imaginaria de la epsilon omega. Muy bien. Entonces, fíjense que estas dos ecuaciones tienen una función muy importante. ¿Qué función importante tienen? Bueno, entonces, ¿se acuerdan ustedes que ya tengo un poco borroso si fue en este curso o fue en el curso anterior? Creo que fue en este que les hablé de cómo la luz se separa en sus colores cuando pasa por un prisma, ¿no? Bueno, fíjense que si ustedes calculan el coeficiente de... A ver, ¿cómo era el argumento de eso? A ver si ya viendo esto lo podemos decir, ¿no? A ver, vamos a ver qué ocurre en este caso. Entonces, a ver, ¿quién me puede decir? A ver, tengo un prisma, ¿no? Así, de algún plástico o algo, y sobre este prisma hago incidir un haz de luz blanca. Por ejemplo, llega la luz blanca así. Y la luz blanca se va a separar en sus colores, ¿no? Se va a separar en rojo, luego naranja, luego verde y luego azul, ¿no? O sea, van a salir se separa la luz. Bueno, entonces, ese fenómeno, ¿por qué era que ocurría? A ver, ¿quién me puede recordar por qué ocurría este fenómeno? ¿Qué era lo que pasaba en el prisma que se separaban los colores? Básicamente. ¿Era porque el ángulo de refracción dependía de la frecuencia? Exactamente. Acuérdense que este haz de luz al entrar al prisma cambia su dirección, ¿verdad? ¿Y por qué cambia su dirección? Bueno, por la ley de Snell, que dice que el seno del ángulo de incidencia es igual al coeficiente de refracción en el prisma por el seno del ángulo de refracción. Entonces, si n y n' son diferentes, entonces teta r, ¿no? Va a ser igual al seno inverso de n entre n' por el seno de teta i. Entonces, aunque el ángulo de incidencia sea el mismo, la n y n' cambian el ángulo de refracción de tal manera que el ángulo de refracción y el ángulo de incidencia son diferentes, si n y n' son diferentes. Bueno, vamos a suponer que n es el vacío, o sea que el n es el coeficiente de refracción del vacío. Entonces acuérdense que el coeficiente de refracción del vacío es epsilon entre epsilon 0, mu 0, y entonces esto me da 1. Y el coeficiente de refracción del medio es igual a la raíz de epsilon omega por mu entre epsilon 0 por mu 0. Y en este caso esta epsilon depende de la frecuencia. Entonces, como decía su compañero, como la epsilon depende de la frecuencia, entonces el coeficiente de refracción depende de la frecuencia. Y como el coeficiente de refracción depende de la frecuencia, entonces este ángulo de aquí, o sea, el ángulo que me va a salir de aquí, también depende de la frecuencia, porque este cociente de aquí depende de la frecuencia. Entonces, eso hace que los colores de la luz se separen cuando sale del material, ¿no? Bueno, a ver, pero vamos a pensar en otro tipo de experimento. Vamos a pensar en un experimento de frecuencia más baja. Entonces, vamos a suponer que quiero medir la epsilon omega, ¿no? Entonces, para medir la epsilon omega, lo que hago es que pongo un capacitor. Entonces, tengo dos placas y entre estas dos placas pongo un material que tiene... O sea, aquí adentro meto un material. Y entre estas dos placas pongo contactos y
en lugar de, de poner un voltaje constante, pongo una fuente variable de corriente. Y por medio de un capacitómetro, mido la capacitancia de este capacitor y entonces la capacitancia me va a salir como función de la frecuencia. O sea que digamos que si calculo la capacitancia, así como función de la frecuencia, entonces esto pues va a tener alguna forma, va a ser una curva que va a tener alguna forma, ¿no? Que ahorita vamos a ver. Si este es un capacitor de placas paralelas, entonces la capacitancia es igual a la epsilon omega, por el área que hay entre las placas dividida entre la distancia que hay entre estas placas, ¿no? Entonces esta es la distancia y el área de estas placas. Bueno. Entonces, si yo mido la capacitancia, con la capacitancia puedo medir la E omega. Pero hago otra cosa. Como estoy midiendo la frecuencia, lo que se hace en este tipo de casos es que se mete este experimento, o sea, la salida del... digo, no me da tiempo de explicarlo así con todo detalle, pero lo que se mide es... esta medición se hace con un amplificador lock-in. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es un amplificador lock-in? ¿Alguno de ustedes sabe lo que es un amplificador lock-in? ¿No? Bueno, déjenme mostrarles una foto de un amplificador lock-in. Entonces, a ver, déjenme sacar esto de aquí. No, pues ya sé mejor. Se los voy a mostrar aquí. De hecho, este es el que me gusta mostrar a mí porque es el amplificador lock-in que usaba yo cuando era joven. Entonces, déjenme, se los voy a poner aquí. Bueno, este es un amplificador lock-in. ¿Y cuál es el chiste del amplificador lock-in? Bueno, pues que este aparato básicamente lo que hace es una transformada de Fourier. O sea, hace una transformada de Fourier de una manera un poco especial, pues, pero lo que hace es una transformada de Fourier. Entonces, entonces aquí ustedes pueden, bueno, no se alcanza a ver aquí. Sí, no se alcanza a ver, pero básicamente lo que hacen es que al amplificador lock-in le meten una señal de entrada. ¿Qué podría ser, por ejemplo, el voltaje con el que están midiendo la capacitancia? Entonces, por ejemplo, podría entrar el voltaje con el que miden la capacitancia. Bueno, en este otro lado, ustedes lo que hacen es seleccionar una frecuencia. Entonces, seleccionan una frecuencia, o sea, lo que ocurre es que cuando ustedes al capacitor lo ponen en una fuente de voltaje variable, el capacitor va a responder con muchas frecuencias, pero ustedes solamente están interesados en una de esas frecuencias. Acuérdense que todo lo que nosotros escribimos en el dominio del tiempo, o sea, por ejemplo, si tienen un voltaje en el tiempo, lo escriben como B de omega por E a la menos I omega T. Entonces, en realidad, el voltaje pues tiene contribuciones de muchas frecuencias diferentes. Y lo que hace el amplificador lock-in es que me va a dar los voltajes real. Aquí puedo poner el voltaje real. O sea, de este lado aquí puedo poner el voltaje real, a ver, que se vea bien. De este lado, por ejemplo, puedo poner el voltaje real y de este lado puedo poner la parte imaginaria del voltaje. O también, pues dependiendo de la marca del amplificador lock-in, lo que puedo hacer es calcular la norma del número complejo y la fase.
Entonces, en lugar de que me dé la parte real y la parte imaginaria, me puede dar la norma y la fase, que me la dan radianes. Entonces, este numerito que ustedes ven aquí arriba, tanto puede ser la parte real como la parte imaginaria. Este de aquí puede ser la parte real y la parte imaginaria. Eso lo seleccionan con estos botones de aquí abajo. Y la fase. Bueno, y si tienen ganas y quieren esos datos, por ejemplo, mandarlos a la computadora o algo así, lo que pueden hacer es conectar esta terminal a un voltímetro y esta terminal a otro voltímetro, y luego esos voltímetros los conectan a una computadora, entonces pueden leer o la fase o el voltaje, porque lo que hace esto es darme el voltaje o la fase del amplificador lock-in como un número, ¿no? Bueno, si el amplificador lock-in tiene una tarjeta de computadora como una GPIB, entonces no es necesario hacer estas conexiones y directamente se pueden pasar esos datos a la computadora. Pero el hecho concreto es que lo que uno tiene es la parte real y la parte imaginaria. Entonces de ahí puedo sacar la parte real y la parte imaginaria de la épsilon. Y entonces tengo los dos datos. Bueno, entonces ahora lo que me gustaría que viéramos es cómo se comportan la parte real y la parte imaginaria. Entonces vamos a hacer unas gráficas rápidas en matemática. Entonces, a ver, permítame un segundito. Ahí está ya. Bueno, entonces recuerden ustedes, a ver, de hecho, antes de que les presente esto, déjenme que les recuerde qué era la parte imaginaria y la parte real de la epsilon, cero. Entonces esta es la parte real, que es epsilon cero más esto, ¿no? Entonces, pues vamos a escribir esta ecuación en matemática y vamos a ver qué forma tiene esa gráfica. Y van a ver que esa gráfica me va a servir para un montón de cosas. O sea que cuando haga la medición como la que les acabo de describir, utilizando, por ejemplo, un amplificador lock-in, entonces puedo... Bueno, ahí les va. Entonces, la epsilon, que la parte real de la epsilon, la puedo calcular como, la epsilon 0 más n por q estrella al cuadrado, pero pues déjenme, y que no se me olvide matar el kernel, porque la clase anterior, pues, quién sabe qué quedó. Entonces, n por q al cuadrado entre omega 0 al cuadrado menos omega control 6 al cuadrado, entre m por esta misma cosa de aquí, y esto al cuadrado, más omega entre tau al cuadrado, ¿no? Al cuadrado, ¿ok? Y el omega cuadrada entre tau al cuadrado, ¿ok? Esta es la parte real y ahora vamos a hacer la parte imaginaria. La parte imaginaria la podemos hacer con este cacho de aquí porque se parece mucho. Entonces, es igual a esto, nada más que aquí va omega entre tau. Entonces, n por q al cuadrado entre m, perfecto, ¿no? Bueno, entonces déjenme darles
o sea, para poder graficar estas cosas, necesito darles valores a las variables. Y no quiero darle los valores reales porque me van a dar números muy, muy pequeños, ¿no? La epsilon 0 es un número pequeño, la Q es pues es del orden de la carga del electrón elevado al cuadrado, pues les da un número muy pequeño. Entonces, para no meterme en problemas, lo que voy a hacer es que voy a hacer la epsilon 0 igual a 1 para porque no me importa realmente cuál es o sea, cuáles son los valores de estas, lo que me importa es la forma que tiene lo que me importa es la forma que tiene esta curva, ¿no? Entonces les voy a dar valores a todas estas cosas y vamos a ir probando qué es lo que, qué es lo que ocurre con, qué es lo que ocurre con estos valores, ¿no? Entonces, a ver, déjenme ver, sí, ok, y me falta la n que es igual a 1, también vamos a darle valor de 1. Y entonces ahora vamos a graficar a ver cómo se ven esas funciones. Entonces, si grafico la parte real, entonces vamos, por ejemplo, la frecuencia la llevamos de 0 a 10. Y ahora déjenme cambiar omega 0, entonces déjenme poner esto aquí para que me lo escriba luego. Y vamos a hacer que esto ya no me lo expulse. Y vamos a pedirle plot range todo, ¿no? Que me muestre toda la gráfica. Bueno, entonces esto se ve que tiene un máximo gigantesco aquí. Entonces vamos a graficar nada más hasta 2, a ver cómo se ve. Y a ver qué pasa si esta la movemos a 10, por ejemplo, y en lugar de irnos nos vamos hasta 15. Bueno, entonces, como pueden ver, hay un número que tiende a infinito. O sea, bueno, no tiende a infinito, pero es realmente grande. Esto vale 1 y se le agrega a esto un numerito muy chiquito. Entonces, a ver, por ejemplo, vámonos hasta 2, vámonos hasta 0.2, a ver si ahí se ve algo. Bueno, ahí ya se ve algo. Bueno, entonces, como pueden ver, la parte, la parte real de la epsilon tiene, o sea, como que va disminuyendo de valor. Y de hecho va a haber una parte en la que se va a hacer negativo. A ver, por ejemplo, si estoy en omega 0 igual a 10 y grafico entre 9 y 11, vamos a ver cómo es alrededor de 9 y 11. A ver, vamos a ver 8, 7. Siempre me cuesta un poquito encontrar el máximo. 5, 4, 3. A ver, 2, 1. Bueno, la cosa es que si... No, pues me está costando mucho trabajo encontrar Pues, bueno, no, pueden más o menos ver que por aquí hay un máximo, ¿no? Ese máximo depende del valor que toma omega 0. Y a ver si así lo podemos mejorar un poquito. Y a ver, déjenme ver. Ahí está. Esto está muchísimo mejor. Está mucho mejor así. A ver, espérenme tantito. Déjenme 12. 10.
Ok, bueno, a ver. Ahí está. Eso es lo que quería que me saliera, pero siempre se me olvida que el tiempo tiene que, bueno, entonces, esta es la gráfica que quería que me saliera. Nada más que, ¿saben que esta omega 0 en lugar de 10 la voy a hacer 5? Para que, ahí está. Bueno, entonces, lo que ustedes pueden ver aquí es que la parte real de la épsilon tiene una especie de brinco en omega 0, porque aquí esto vale 5. Fíjense que, por ejemplo, si lo cambio a 6, entonces este brinco se va hasta el 6. Bueno, y ahora déjenme mostrarles la parte imaginaria de la épsilon. La parte imaginaria de la épsilon, que es esta línea naranja, tiene un pico justo ahí mismo, en el lugar en el que está omega 0. Si yo cambio el valor de omega 0, por ejemplo, lo cambio a 4, pues fíjense cómo esos dos brincos, los dos se mueven a 4. O sea que midiendo la parte real de la épsilon y la parte imaginaria de la épsilon, yo puedo encontrar cuánto vale la épsilon, o sea, puedo encontrar cuánto vale la omega 0. Lo único que tengo que hacer es ir variando la frecuencia en la que mido, por ejemplo, el voltaje en el capacitor, voy barriendo la frecuencia y entonces la parte real que me sale de la, del amplificador lock-in va a sufrir un salto, como el que ustedes pueden ver aquí en color azul. Y la parte imaginaria va a tener un pico, que ustedes pueden ver ahí perfectamente en color naranja. Bueno, ahí donde está el pico, esa es la frecuencia de resonancia de la molécula. O sea, que quiere decir que si ustedes hacen este estudio y llegan al pico, la omega 0 les dice cuál es la constante de elasticidad del enlace químico que hay entre las dos moléculas. Y con eso ustedes pueden hacer cualquier cosa, o sea, saben cuál es la rigidez de ese enlace. Entonces ya saben cuál es la frecuencia natural y saben cuál es la K, porque acuérdense que K era K entre M y las masas de esas, si ustedes saben de qué está hecho el material, o sea, si ustedes saben que es cloruro de sodio, entonces por supuesto saben cuáles son las masas de esos dos átomos. Entonces de ahí pueden sacar la frecuencia natural de ese sistema por medio de la polarizabilidad electrónica. Bueno, y aparte de eso, si ustedes conocen la omega 0, entonces ustedes también pueden retornar a la expresión, o sea, ustedes pueden tomar esas curvas que salieron de ahí y pueden tratar de ajustarlas pueden tratar de ajustarlas a estas ecuaciones de aquí. Y al ajustarlas a estas ecuaciones pueden encontrar cosas como, por ejemplo, la tau y la masa reducida en general la tienen, ¿no? El número de partículas por unidad de volumen también es un número que tienen. Entonces pueden de aquí, o sea, fíjense que si yo cambio la tau a 50, pues el pico se vuelve más agudo, ¿no? Y si yo cambio la tau a 5, el pico se vuelve más gordo. Y si lo cambio a, por ejemplo, 0.5, entonces se hace todavía más gordo. Entonces eso quiere decir que también puedo estimar cuál es el tiempo de relajación que tiene esta molécula en ese material en particular. Y eso me da muchísima información sobre cómo se comporta la molécula en el material. Bueno, en la realidad, las moléculas tienen, o sea, ustedes se pueden encontrar con una molécula que tenga más enlaces. Entonces, ¿qué esperarían ver en la gráfica si la molécula tuviera más de un enlace? Y que esos enlaces tuvieran frecuencias diferentes de resonancia. ¿Qué esperarían ver?
como gráficas superpuestas, ¿no? O sea, Eh, y brincos en, no sé, en diferentes lugares, ¿no? Con varias distorsiones, ¿no? Exactamente, verían varias distorsiones. Entonces, cada uno de esos picos que ustedes observan es uno de los enlaces. Entonces, si tienen, por ejemplo, una molécula que tiene una molécula muy complicada que tiene un enlace iónico por aquí y otro enlace iónico por allá, entonces, si ustedes hacen el barrido de frecuencias, lo que van a ver son todos esos enlaces. En el libro de Hans Lutz que les puse en la bibliografía, en donde está este tema, pueden ver unas gráficas de la, ¿cómo se llama? De la función dieléctrica, de su parte real y su parte imaginaria, y pueden verificar que tiene justo la forma que yo les puse aquí. En fin, bueno, entonces yo creo que aquí le dejamos.